Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a este panel denominado Reservas de Carbono, Estrategias, Proyecciones y Formas de Medición. Desde su inicio, este proyecto en el año 2021 ha contado con la colaboración de la empresa Syngenta, que reconociendo el potencial y el impacto de nuestra propuesta se ha unido a nosotros a través de una alianza estratégica para aportar su experiencia, recursos y compromiso. Este proyecto de brechas de carbono tiene como objetivo principal incrementar el secuestro de carbono en los suelos y de esta manera mitigar el impacto de las emisiones de gases de efecto invernadero y fomentar, por supuesto, la concientización sobre esta temática dentro del sector agropecuario. En este panel se proporcionará información sobre los niveles actuales de carbono y sobre aquellos niveles que se podrían alcanzar con sistemas intensificados, junto con la brecha existente entre cada uno de ellos. Y durante la presentación se detallará la metodología de trabajo utilizada para la construcción de los mapas, los progresos logrados hasta el momento y los productos obtenidos de este proyecto. Marcelo Javier Beltrán es ingeniero agrónomo, doctor en agronomía con una diplomatura en bases y herramientas para la gestión integral del cambio climático. Es coordinador del área de edafología del Instituto de Suelos de INTA Castelar y es docente de la Cátedra de Manejos de Suelo de la Universidad Nacional de San Antonio de Areco. Guillermo Peralta es ingeniero agrónomo, doctor y especialista en suelos, miembro de la consultora Carbon Group, consultor técnico de FAO y coordinador técnico de la red de carbono de APRESID. Así que muchísimas gracias por su participación, por su compromiso y adelante. Bueno, buenos días a todos. Gracias por la presentación. Bueno, mi nombre es Marcelo y lo que yo les voy a presentar hoy es los avances que hay en la Argentina de lo que es la generación de mapas, información de carbono en el suelo. Yo sé que ayer Ana Winkler, que es una de las autoras de este mapa, ha hecho también una presentación sobre más o menos parecida sobre el tema, así que en esta presentación voy a aportar un poco más sobre esta información. Bueno, la importancia del carbono, como ya muchos de ustedes ya sabrán, es un doble beneficio para el suelo, para el ambiente. Obviamente es el mayor reservorio de carbono del ambiente y es principal parte de la materia orgánica. Y como parte de la materia orgánica, el carbono aporta muchos beneficios, no solo a la mitigación del cambio climático por la absorción de gases de la atmósfera que son incorporados al suelo, sino también mejoran y dan beneficios al ambiente en lo que son propiedades físicas, como retención de agua, ingreso de agua al sistema, mejora en la aireación, desarrollo de raíces, todo lo que sea microbiología de suelos, todo lo que sea metabolismo de etapas metabólicas de diferentes procesos y todo lo que sea aporte de nutrientes para los cultivos, ¿no? Pastura, ganadería, cultivo, etc. Todo lo que sea más que nada nutrientes, como el caso del nitrógeno, el azufre, que son muy ligados al ciclo de la materia orgánica. Y dentro de lo que es los beneficios de, bueno, obviamente de mitigación, dentro de lo que es el ingreso de carbono al sistema, y lo que es también adaptación al cambio climático, porque lo que estuvimos viendo en los últimos años, con los eventos cada vez más seguidos de Niña que afectan el aporte de agua a los sistemas productivos, estamos viendo que en sistemas donde hay un mejor manejo de suelos, donde hay más incorporación de residuos, más cobertura de suelos, más aporte de carbono, estamos viendo un mejor producción versus sistemas, digamos, tradicionales donde no hay tanto aporte de materia orgánica y de carbono. Hemos visto muchos ensayos donde, trabajando con cultivos de cobertura, hemos aportado carbono al suelo y eso hace que en años donde hay muy poco aporte de agua, esa agua ingrese mejor al sistema y eso hace que el cultivo comercial mejore sus rendimientos, por ejemplo. Bueno, en general el carbono, el carbono en el suelo es casi el doble del carbono que hay en la atmósfera y casi el triple de lo que hay en todo lo que es la biomasa vegetal de los ecosistemas.
En total se estima que hay 1.500 petagramos, que son más o menos 1.500 millones de toneladas de carbono en el suelo. Y en los primeros 30 centímetros hay más o menos 680 petagramos de carbono, que es digamos, la profundidad que más se estudia, porque es la profundidad más sensible a los cambios. Es donde nosotros vemos que con nuestros manejos, buenos o malos, modificamos el carbono del suelo. Y estos tipos de mapas, ahora vamos a ver cómo se han generado, cómo se han desarrollado. Lo que aportan es no solamente a planificaciones a nivel país, como programas como de certificación o de cambios en los usos, sino también aportan a emprendimientos privados por el tema de manejos, por el tema de lo que es los bonos de carbono y diferentes actividades comerciales. Y digamos, lo que también vamos a ver que hay muchas variables que afectan al carbono del suelo. No es algo muy sencillo de medir, o sea, es sencillo de medir, pero tiene muchos efectos de diferentes covariables climáticas, de suelo y vegetales que afectan a su estabilización en el suelo y su concentración. Bueno, como antecedentes al último mapa que se generó en Argentina, en el 2018, junto a Guillermo Peralta y a otros profesionales de INTA, de FAO y diferentes organismos nacionales e internacionales, se generó el mapa de carbono de FAO, que es un mapa mundial que es interactivo, que uno puede ingresar a la página de FAO y se puede, digamos, no descargar, pero sí se puede interactuar con el mapa y uno puede marcar y ver los datos de carbono de cada sitio. Ese mapa de carbono se hizo con una gran base de datos que había no solamente de INTA, sino de otros organismos nacionales, y lo que se hizo fue llevar la información de los diferentes muestreos de la década del 80, 90, del 2000, toda el 2017, por diferentes modelos, y de esa forma con diferentes programas se hizo el mapa de FAO. Y después, como otro antecedente al mapa del 2023, también se generó el mapa de potencial de secuestro de carbono en los suelos, que es lo que se trabajó también con la FAO y con diferentes organismos nacionales, es en desarrollar a través de un modelado, evaluar qué efecto tienen las prácticas de manejo sobre el ingreso de carbono al sistema. Entonces, en lo que fue diferentes sistemas productivos de la región, de la Argentina, se trabajó con base de datos climáticas y de suelo y de producción de materia seca, y en base a eso se generó este mapa de potencial secuestro de carbono, donde uno, conociendo su input de carbono y las características del suelo, puede estimar o modelizar cuánto carbono podría ingresar al sistema, por mejoras en el manejo. Y bueno, ya entrando al mapa nuevo, el actual, que se publicó este año y se terminó de desarrollar el año pasado, lo que se trabajó fue con una gran base de datos de más o menos más de 5.000 sitios que aportaron datos de carbono a este mapa. Se estimó casi en la totalidad de la región argentina, descontando algunos cursos de agua, afloramiento de roca y partes salinas y salares, pero casi el 100% de la Argentina se mapeó o está representado en este mapa. Una densidad de sitios más o menos 1.5 sitios por cada 1.000 kilómetros cuadrados. Y en general se tomaron muestras a 30 centímetros, que es lo que generalmente se utiliza para estos mapas, y el dato de densidad aparente, que es muy importante para transformar el dato de concentración que tenemos en el laboratorio al dato de toneladas por hectárea en suelo. Y en los casos donde no se obtuvo ese dato de densidad aparente o la profundidad no era la de 30 centímetros, se hicieron estimaciones. Ahí se estimó el dato que se tenía, la profundidad determinada, se llevó a 30, y en caso de no tener densidad aparente, se estimó la densidad aparente de acuerdo a diferentes variables edafológicas. Estos algunos, no sé si se llega a ver bien ahí, más o menos, pero bueno, la idea era mostrar todos los sitios que aportaron datos al mapa. Como verán, hay organismos, no solamente el INTA fue el que coordinó el proyecto, con el grupo de trabajo de Juan Gaitán, Ana Winguer y Pablo Peri, pero han habido más de 100 profesionales trabajando en todo el país en INTA. Además, obviamente, fue un trabajo en conjunto con la PRESID, con la CREA, con la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, y además trabajaron organismos provinciales, CONICET y diferentes profesionales de diferentes universidades. Se utilizó como algoritmo para desarrollar el mapa el Random Forest y la plataforma Google Earth Engine
para poder predecir y mapear el almacenamiento de carbono a los 30 centímetros de profundidad. El algoritmo lo que hace va generando un conjunto de árboles de decisión y esos árboles va prediciendo un valor determinado de carbono del suelo por píxel, y después eso es lo que se controla o se compara con los datos obtenidos a campo. Es decir, un 70% de esos datos se utilizan para generar el mapa y otros 30% son para validar el modelo. Y dentro de las covariables de mayor peso en el modelado, lo que se vio fue, bueno, dentro de una serie de más o menos 20 covariables, que las climáticas fueron las que tuvieron un mayor peso. Básicamente hay de las 10 variables, 7 climáticas, que son 5 de temperatura y 2 de precipitaciones, que fue lo que más impacto tuvo en la estimación de carbono del suelo. Y después variables de imágenes satelitales como el índice SABI y la reflectancia de la banda azul son las variables de vegetación que fueron las que más impactaron en la estimación de carbono. Y la variable de África, porcentaje de arcilla, fue la que dentro del suelo, la que más impacto tuvo en la estimación y determinación de carbono en el suelo. Obviamente la arcilla lo que tiene el impacto en que, digamos, cuando uno aporta el carbono al suelo, finalmente ese carbono, el que lo retiene el suelo es la arcilla. Entonces, por eso que la variable arcilla fue la que tuvo el mayor impacto en el secuestro de carbono o en la cantidad de carbono, y además la arcilla también regula lo que es la retención de agua del suelo. Entonces, a través de esas dos variables, la arcilla fue la que tuvo más peso en este modelo. Y bueno, este es el mapa en sí, lo que se generó desde INTA, que también es interactivo. Digamos, uno puede ingresar al link y poder uno marcando el mapa en cualquier parte del mapa, le da el valor promedio de carbono, el valor máximo y mínimo de cada punto. Como resultado principal, lo que se vio que más o menos en promedio en toda la Argentina, el dato fue 51.3 toneladas de carbono por hectárea, es el valor promedio que se obtuvo de este mapa, con una variando entre 42 y 53.5. Y el nivel total de carbono está más o menos entre 12.7 y 13.8 petagramos de carbono, que eso representa a nivel mundial un 2% casi de del total de carbono que se estima que está retenido en los suelos. Y eso se corresponde con la bibliografía anterior, digamos que más o menos siempre se estimó un 2%, así que este mapa como que convalida el carbono que ya estaba estimado con anterioridad. No sé si hay chance de poder, ahora no sé cómo tocarlo acá, pero digamos, si uno podría entrar ahí, se podría ver los valores de carbono. No sé si hay alguna chance de... ¿No? Bueno, pero básicamente era una distribución lógica. No sé si tiene para puntuarlo eso, no. Pero bueno, en lo que era la región pampeana, pasa, o lo toqué yo. Perdón. Lo que era la región pampeana, bueno, básicamente en lo que es el norte de la región pampeana, más o menos 60, 70 toneladas de carbono por hectárea, que es un valor lógico. Más al sur de la provincia de Buenos Aires, todo lo que es el sudoeste, valores de hasta 100 toneladas de carbono por hectárea, que también son valores razonables. Y bueno, después ya más hacia la zona más árida, semiárida, tenemos valores de 30 a 40 toneladas de carbono por hectárea, descontando lo que es toda la zona de bosques, que aporta ya valores de hasta 150 o 200 toneladas por hectárea de carbono. Pero son todos valores razonables que se corresponden con lo que es la bibliografía anterior. Bueno, entonces son, digamos, si uno lo separa por ecorregiones, lo que veíamos era que lo que es la región pampeana es una de las zonas con más carbono en el suelo, básicamente por tipo de suelo y por superficie. Y después toda la zona de los que son los bosques, toda la parte patagónica, que si bien son suelos arenosos que no retienen carbono, por cantidad de hectáreas, por superficie, aporta mucho carbono también a lo que es la Argentina. Y separado por suelo, digamos, más o menos se corresponde con las ecorregiones, todo lo que sean molisoles, que son los suelos donde hay más aptitud productiva y con mayor desarrollo y capacidad de retención de carbono, son los que en general tienen más carbono de suelo. Y después lo que son los aridisoles, que si bien por textura gruesa, arenosa, no deberían captar carbono, pero por superficie, por gran superficie en Argentina, también tiene una gran cantidad de carbono que se asigna a ese tipo de suelo.
igual que los centisoles, que son suelos poco desarrollados, pero tienen mucha superficie, entonces eso da más cantidad de carbono en el total. Y bueno, como consideraciones finales, la estimación de la reserva de carbono con este nuevo mapa están en promedio en 13,5 petagramos de carbono, que comparando con el mapa anterior del 2018 hubo un ajuste de 1 petagramo de carbono, que son más o menos 1.000 ¿cómo es, Guillermo? 1.000 millones de toneladas de carbono. Entonces, digamos, si bien es un solo punto, en el nivel de tonelada de carbono es importante. Y eso fue por el reajuste, por el tipo del modelo y por la base de datos que usó de carbono. Bueno, la disponibilidad de estos mapas de reserva de carbono es importante, digamos, como una herramienta muy útil que se puede usar para todo lo que son inventarios de gases de efecto invernadero del país, para todos los programas de certificación, de producción, de lo que sea ordenamiento territorial, y a su vez también es un aporte importante para lo que es la actividad privada, para que se pueda ser utilizado para, digamos, proyectos y para todo lo que es bonos de carbono. Y como, digamos, perspectivas a futuro, que bueno, después también Guillermo va demostrando, lo importante es hacer una actualización. Estamos justo viendo la posibilidad de actualizar este mapa, quizás en el 25 o en el 26, con más base de datos, ampliarla, que sean medidos a 30 centímetros, con el dato de densidad aparente, cosa de ajustarme un poco más el modelo y tener un dato más preciso de carbono. Y para eso es fundamental todo lo que sea refuerzo público-privado, y no solamente nacionales, sino también trabajo con organismos internacionales. Y bueno, gracias por su atención y cualquier cosa después estamos. Bueno, ¿qué tal? Buenos días a todos. Mi nombre es Guillermo Peralta. Hoy vamos a estar tratando de mostrarles brevemente cómo a través de la red de brechas de carbono de APRESIDE estamos trabajando en conjunto con el INTA, con el CREA, con otras instituciones, con la Secretaría, como decía antes Marce también, para empezar a conocer las brechas, las diferencias, ¿no?, en cuanto a los niveles de carbono sobre los cuales hoy estamos parados y a los que podemos aspirar. Y para empezar, entonces, no vamos a ahondar demasiado en los detalles. Creo que todos los que estamos acá estamos de alguna manera convencidos en el rol clave que tienen y van a tener nuestros suelos en lo que es la adaptación y mitigación a un clima cambiante. Y ¿por qué es que estamos convencidos de esto? Esto tiene muchísimo que ver con el rol que pueden cumplir nuestros suelos como reservorio de carbono, ¿no? Nuestros suelos sabemos que, como si fueran dos caras de una misma moneda, tienen la capacidad de liberar dióxido de carbono cuando vamos perdiendo materia orgánica en los suelos, pero también, a la inversa, podemos estar secuestrando dióxido de carbono de la atmósfera y estar fijándolo de manera estable en los suelos como carbono y actuando como un reservorio de carbono. Y cuando empezamos a hablar de este reservorio de carbono y cómo buscar y cómo tratar de mejorar esos niveles, los niveles de carbono de ese reservorio, nos podemos imaginar a nuestros suelos como si fuera un tanque de combustible, ¿no? Un tanque de combustible con una determinada capacidad, en las cuales podemos ir subiendo esos niveles o también vaciando esos niveles. Y lo interesante es empezar entonces a conocer cuál es la capacidad de ese tanque de combustible, en qué niveles estamos hoy parados, a cuánto podemos aspirar y qué podemos hacer para llenarlo y para llenarlo de la manera más eficiente posible. Y para buscar contestar esas preguntas en las distintas reuniones, recorridas que fuimos teniendo desde que se inició la red de brechas de carbono, empezamos a trabajar con un modelo conceptual de brechas que ustedes lo deben haber visto muchísimas veces, sobre todo para lo que es ecofisiología de cultivos, ¿no? Un rendimiento potencial, un rendimiento alcanzable y un rendimiento actual, y tratar de ver las diferencias y cuán lejos estamos de esos potenciales. Entonces, de la misma manera, podemos ver y pensar al carbono del suelo y a ese reservorio a través de una aproximación de brechas, y podemos estar hablando entonces
de un nivel potencial de carbono, muchas veces llamado de saturación, que va a depender de factores más bien intrínsecos del suelo, como decía antes Marcelo, la cantidad de arcilla, la cantidad de limo, el tipo de arcilla, es decir, cómo sobre todo cómo la mineralogía del suelo va protegiendo y uniéndose a la materia orgánica para hacerla más estable y poder acumular carbono en los suelos, ¿no? Básicamente va a haber suelos con distintas matrices que van a tener menor o mayor capacidad de almacenar carbono. Y eso tiene mucho que ver con las características intrínsecas de los suelos. Después podemos ver un segundo nivel, un nivel alcanzable, que va a estar más definido por todo lo que son las condiciones ambientales, la radiación, la temperatura, las lluvias de un determinado ambiente. Y un nivel actual, que es el nivel en el cual vamos a estar parados nosotros, en cuanto a carbono del suelo, definido básicamente por distintos factores, pero muchos relacionados al manejo, ¿no? A los niveles de aporte, de rastrojo, de residuos, de raíces que hacemos a nuestro suelo, nuestro nivel de fertilización y en qué medida nuestro manejo puede estar haciendo que esos niveles actuales estén más o menos lejos de esos alcanzables. Y así como vamos a tener esos tres niveles, vamos a tener también brechas o diferencias entre los niveles actuales y los niveles alcanzables, y entre los niveles actuales y los niveles potenciales. Y vamos a tener que estar pensando en distintos tipos de estrategias para estar llevando esos niveles actuales a los alcanzables y esos niveles actuales a los potenciales. Entonces, para empezar a determinar esos tres niveles y cuán lejos estamos de cada uno de esos niveles alcanzables y esos niveles potenciales, empezamos en la primera etapa por determinar en un primer paso el nivel actual de carbono, que es lo que nos mostraba antes Marcelo. Entonces para eso no me voy a meter en más detalle porque lo explicó perfecto Marcelo, cómo se están determinando a través de datos de materia orgánica, de carbono, en distintas regiones del país, con el aporte de los datos que proporcionan los productores que están sumados a esta brecha, cómo se está determinando ese mapa de los contenidos actuales de carbono del país. Hoy por hoy, desde la red de brecha con datos reales de producción, estamos casi superando los 700 sitios, representando más de 32.000 hectáreas, y en la última actualización estamos apuntando a superar los 1.000 sitios de producción, casi cerca de 40.000 hectáreas. Y con toda esta información, una vez que se generan estos mapas de carbono actual y se van actualizando periódicamente, como decía Marcelo, buscamos también integrarlos a una red más amplia de conocimiento, como lo que mencionábamos en la charla anterior, los mapas de carbono de FAO, y que esta información sirva también para actualizar proyectos regionales, nacionales e internacionales. El segundo paso fue determinar esos niveles de carbono alcanzables. ¿Cómo hicimos esto? Básicamente comenzamos por estimar los niveles de aportes de carbono que vienen de residuos, que vienen de raíces, de los principales departamentos de Argentina, con información proporcionada por la subsecretaría de los últimos 5 años. Y con esa información de superficies, de rendimientos, estimamos los niveles de aporte de carbono y a eso le sumamos la estimación de los niveles de aporte de carbono de los productores participantes en la red. Y lo que hicimos entonces fue estimar cuánto más un determinado grupo de productores está aportando al suelo con respecto a la media departamental. Entonces, de esta manera lo que hicimos fue identificar en cada una de las regiones agroecológicas productores que están aportando entre 20 a 70% más de carbono en forma de residuos, en forma de rastrojo, en forma de raíces, que la media del productor, básicamente a través de prácticas como la siembra directa, el uso de cultivos de servicio, mayor participación de gramíneas en la rotación, manejo de nutrición balanceada. Y ese percentil 75 de productores, ese 25% de productores que más están aportando, lo utilizamos para definir en
¿cuánto por ciento más podemos subir esos niveles de aportes de carbono? Y el próximo paso, con esa información en cada una de las regiones agroecológicas, fue utilizar modelos de simulación para proyectar los niveles de carbono bajo un manejo actual o bajo un manejo mejorado. Básicamente contestar a la pregunta de qué pasaría si en los distintos tipos de suelos en las regiones agrícolas del país, si aumentamos los aportes de carbono como ya están haciendo el 25% superior de los productores que están participando en la red de brechas. ¿Me siguen? Entonces, con esa información determinamos los niveles alcanzables, proyectando en el tiempo con modelos de carbono cómo van cambiando esos niveles de carbono en el tiempo, y después determinamos los niveles de saturación, básicamente basándonos en modelos empíricos, que lo que utilizan son esas características que mencionaba antes Marcelo, arcilla, limos finos, incluso variables como temperatura y precipitación. De esta manera, entonces, lo que obtuvimos son los tres productos. La distribución de carbono actual, el mapa que mostraba antes Marcelo, pero acá expresado en una escala distinta, de colores que va desde las 12 toneladas de carbono a un poquito más de 120 toneladas de carbono por hectárea para lo que son tierras agrícolas. En promedio estamos hablando de unas 53 toneladas de carbono, con niveles superiores en todo lo que es el sudeste y en lo que es Entre Ríos, el centro y el este de Entre Ríos, y niveles inferiores de carbono hacia el oeste. Los niveles de carbono alcanzables, ¿no? Contestando esa pregunta de qué pasaría si en todas estas tierras agrícolas empezamos a aplicar prácticas que ya se están aplicando por otros productores, y eso nos está dando una media de casi 64 toneladas de carbono, con un crecimiento muy fuerte de los niveles de carbono en algunas regiones, como en el norte de Buenos Aires, en Entre Ríos, también en el NEA y parte del NOA. Y después calcular los niveles de carbono de saturación, y fíjense que en muchas áreas ya estamos casi superando las 100-120 toneladas de carbono por hectárea, basándonos en esa información de la matriz de suelo que contábamos antes, ¿no? Una fuerte concentración de altos niveles de carbono, sobre todo en lo que tiene que ver con los suelos con mayores contenidos de arcilla y limos finos de la región de la zona núcleo. Entonces, lo que hicimos en primera medida fue calcular esas brechas en cada una de las regiones, como las diferencias, como decíamos antes, entre los niveles actuales y los niveles alcanzables, y entre los niveles actuales y los niveles potenciales. En colores más claros estamos viendo aquellos que presentan mayor brecha, pero aquellas regiones también que presentarían una mayor capacidad de crecimiento en los niveles de carbono si se estuvieran aplicando en forma masiva las prácticas que hoy ya se están aplicando. Y en este caso, la diferencia o la brecha que hay entre los niveles actuales y los potenciales si pensamos en la aplicación de otras prácticas que por ahí hoy no fueron consideradas, ¿no? Que puede ser el uso de perennes en la rotación, la incorporación de riego, la aplicación de materia orgánica externa como compost, biodigestatos u otras variables. Resumiendo, en todas las áreas agrícolas hoy estamos en niveles actuales, alcanzables y potenciales como los que nos muestra en la figura. Si pensamos el potencial, la línea negra, como el 100% y el rojo como el nivel actual, hoy estamos en un 45% de esos niveles potenciales. O sea, nos quedaría un 55% de brecha para crecer y para cerrar. Básicamente el mensaje acá es que todavía hay mucho espacio para crecer. Generalmente la acumulación de carbono sigue una dinámica de plató. Cuando nos acercamos a esos niveles de saturación, cada vez cuesta más, cada vez cuesta más, cada vez cuesta más subir los niveles de carbono. Lo que nos está mostrando esta información es que todavía tenemos espacio para crecer y que si aplicamos de manera masiva las prácticas que mencionábamos antes, podríamos estar pensando en subir un 10% más esos niveles de carbono actuales con respecto al potencial y llevarlo a un 56% del potencial. Eso que veníamos en manera relativa, ahora en términos absolutos, en toneladas, no los quiero
aburrir demasiado, pero implicaría subir los stocks un 20%, asumiendo con esas proyecciones que veíamos recién, tasas de secuestro anual de cercanas a la 0.2 toneladas de carbono por hectárea por año, que representaría un incremento del 0.3 a 0.39% de los stocks por año, ¿no? Muchos deben haber escuchado la iniciativa 4 por 1000 en algún momento, que se refiere a un aumento del 0,4% por año. Hoy estas estimaciones nos están dando más cerca de un 3 por 1000, digamos, un 0,3%, a partir de la adopción masiva de prácticas como las que hoy ya se están implementando. Quizás nos pareció más fácil bajarlo a términos de materia orgánica de 0,20, que es lo que el productor está mucho más acostumbrado a ver. Siempre hablamos de toneladas de carbono, pero para verlo de manera más sencilla, quizás expresarlo en materia orgánica 0,20 con toda la información que nos proporcionó el mapa anterior, es una manera más fácil de ver. Y en promedio podemos estar hablando que los niveles actuales de materia orgánica 0,20 estamos en 2,7%, los alcanzables pasarían a un 3,3% y llevar al potencial exigiría un esfuerzo muchísimo mayor de estar hablando de más de 5% de materia orgánica en nuestros suelos. ¿Qué nos muestra esto también? Que esa meta, ¿no?, de dar ese primer saltito, en promedio y nos imprimiría subir medio punto de materia orgánica en nuestros suelos, ¿no? Que parece poco, ese medio punto de materia orgánica en nuestros suelos, pero de vuelta pasándolo a toneladas y a kilos de CO2 equivalentes que estaríamos mitigando, podemos estar hablando de una reducción del 50 al 65% de las emisiones totales de la agricultura argentina. Y para bajarlo más a tierra todavía, creo que todos los que estamos acá en alguna medida sabemos el impacto que puede llegar a tener medio punto de materia orgánica en los rendimientos, en la capacidad de infiltración del agua y en la provisión de nutrientes, ¿no? Esto es algo que siempre nos mostraba Fernando García, pero como 1% de materia orgánica está implicando entre 1.200 a 1.400 kilos de nitrógeno en nuestros suelos, más de 2.600 kilos de urea por hectárea, más de 550 kilos si lo pasamos a fosfato de amonio por hectárea, 400 kilos de yeso, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué aprendimos entonces de esta primera aproximación? Primero, que a pesar de las limitaciones que puede tener, nos empieza a proporcionar puntos de referencia con los cuales compararnos y metas realistas, no basadas en proyecciones internacionales, sino basadas en información local. Vimos también que el potencial estamos lejos de alcanzar todavía los niveles de saturación, hay mucho para crecer, el desafío va a estar en pensar cómo escalarlo y cómo hacer que el resto, ese 75% de los productores que hoy no están aplicando tanto como están haciendo otros productores de la zona, puedan llegar a hacerlo. Y por otro lado, creo que un mensaje importante es remarcar y resaltar que no todo va a ser carbono si queremos plantear esquemas que vayan hacia la neutralidad de emisiones, ¿no? Decíamos que si incluso todos estuviéramos aplicando estas prácticas, hoy todavía nos queda más de la mitad de las emisiones de agricultura para mitigar, entonces vamos a tener que pensar en estrategias que tengan que ver con un mejor uso de fertilizante nitrogenado u otras estrategias que permitan reducir otro tipo de emisiones. ¿A dónde podemos encontrar esta información que estamos generando? La pueden descargar del link que les dejo acá, el informe de la red de brechas de carbono, y no les voy a spoilear la charla de la tarde, pero todos estos mapas van a estar subidos en una plataforma y la idea es que el productor pueda entrar a esos mapas, cliquear y saber los niveles de carbono esperables para la región en base a esta modelación, los niveles alcanzables esperables y los niveles potenciales esperables para la región en base a la combinación de los niveles de arcilla, de la precipitación, de la temperatura de cada una de las regiones. Y no solo en carbono, sino también en materia orgánica de 0 a 20, de manera que les sea más accesible y comparativo con su información. ¿A dónde vamos con la red de brechas una vez que
podamos reforzar estos productos, actualizarlos, como contaba antes Marcelo, periódicamente, buscar fortalecer sobre todo las zonas que tenemos menos información, en especial en el NOA y en el NEA, y en Entre Ríos también vemos que es una zona que necesitamos incorporar muchos más datos para robustecer las estimaciones. Incorporar dentro de la red a productores que hoy estén aplicando otras prácticas alternativas a las que los mencionaban. Sistemas mixtos, incorporar productores que estén utilizando sistemas mixtos. Ir actualizando la plataforma de manera que el productor pueda poner una rotación modelo que está utilizando, tener una idea de cuántos kilos de carbono está aportando y ver también cuán lejos está de un balance positivo o negativo o de los niveles que se necesitan para llegar a esos niveles que decíamos antes de alcanzable y de saturación, y empezar a trabajar también con otros proyectos de modo de que no nos quedemos solo con la patita de carbono y de emisiones de suelo, sino buscar integrar en nuestra red de brechas otras fuentes de emisión del suelo. Y por último, y para no extenderme más, uno de los desafíos más grandes que tenemos es escalar, como decíamos, la adopción de esas prácticas, y lo que queremos es tratar de que los productores que estén dentro de esta red de brechas también estén vinculados a la red de transferencia de APRESID, con programas como Aula APRESID, Aprender o Doctores de Suelo, una iniciativa con FAO que se está iniciando con APRESID, de modo que sirva para ir transfiriendo esta información a ese otro 75% de los productores que decíamos antes. Y para eso lo más necesario es seguir fortaleciendo esta red de intercambio, así que los invitamos a sumarse y a participar de la iniciativa. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias Marce y Guille por la participación, por contarnos un poco la experiencia y los primeros resultados de estos proyectos que son tan grandes, tan ambiciosos, pero tan necesarios para el agro argentino. Un poco como decían los disertantes, para poder trabajar sobre estas herramientas de gestión necesitamos la participación de los productores. Para nosotros poder desarrollar estos productos, el dato es la llave. Necesitamos el dato de los productores, por eso trabajamos sobre escenarios reales. Entonces, por supuesto que están todos invitados a participar de estas iniciativas. No sé cómo estamos de tiempo, pero podemos hacer algunas preguntitas, si les parece. Bien, allá hay una. Hago la aclaración. Para las preguntas alcanzo un micrófono y nada, eso, levantan la mano. Mi apellido es Otamendi. ¿En qué medida todo esto pueden manejar los productores? ¿En qué redunda económicamente la situación de los bonos de carbono? Es decir, ¿cómo pueden manejar los productores esta situación de mejoramiento ambiental, productivo, pero además de una retribución a todo este esfuerzo que va haciendo el productor? Y si este esfuerzo depende solamente de él o de una cosa mucho superior, porque llevar a la práctica, ya lo sabemos, todo este tipo de cosas no es solamente una decisión individual. ¿Cómo ven ustedes esto? ¿Cómo esto puede aportar a los sistemas productivos, pero también una compensación económica a los productores? Gracias por el comentario. Voy a dar mi visión con esto. Creo que hoy, como se está orientando en otras partes del mundo, es a través de dos formas. Una, como bien decía ustedes, a través de los bonos o créditos de carbono, que es un camino largo, que es un camino nuevo y que lleva tiempo. Y lo otro es a través de incentivos que hoy distintas partes de la cadena están pagando en última instancia a los productores para tener una aproximación del nivel de emisiones que tienen y si eso está mejorando o no. Hoy esas son esas dos vías y me parece que sobre todo la segunda vía es la que más rápido está creciendo
a nivel mundial y es la que creo que va a crecer también en este país. No sé, Marcel, si querés complementar. Sí, no, digamos, sumar a lo que decía Guille, de también el beneficio, no solamente como verlo del lado del bono de carbono, sino también del lado del beneficio del carbono en el suelo, que nos mejora la calidad física, los aportes de nutrientes que comentaba también Guillermo. Si uno puede hacer a mediano o largo plazo un seguimiento del efecto que tiene sobre los rendimientos, que es lo que en definitiva le importa al productor, porque obviamente el productor tiene que producir. Nosotros hemos visto en ensayos de larga duración que tenemos un beneficio de los incrementos en maíz, en soja, por un buen manejo del suelo. No solamente entrar en un bono de carbono, sino también el incremento en los rendimientos que vemos por un buen manejo. Obviamente que se suman costos de semilla, de labranza, de siembras, perdón, pero bueno, también hay toda una pata, digamos, de leyes que están trabajando, se están viendo de beneficios en la compra de semillas, por ejemplo, para vicia, en el caso de cultivo de servicio, beneficios en fertilizante, digamos, hay todo un trabajo que se está haciendo. Sé que lleva su tiempo, que el productor, los tiempos son más cortos a veces, pero bueno, la idea es también acompañar al productor, no sea la mochila todo encima del productor. Hola, bueno, quería hacer un aporte respecto de lo que dijiste recién. Yo trabajo en el INTA Marco Juárez, tenemos ensayo de larga duración, tenemos ensayo de casi 50 años de larga duración con tratamientos que tienen labranza, tratamientos de siembra directa continua, tratamientos con secuencia adecuada de cultivo y puntualmente el anteaño pasado, con la sequía que hubo, implantamos soja en todos esos tratamientos y obtuvimos diferencias muy significativas. Donde hace 50 años casi se trabaja el suelo, obtuvimos 20 quintales de soja, donde hace 50 años se hace siembra directa continua, pero con soja sobre soja, obtuvimos 29 quintales, y donde hicimos una secuencia adecuada de cultivo con siembra directa, obtuvimos 40 quintales de soja. O sea, yo creo que ahí está el tema, ¿no? El punto, lo que preguntaba acá el señor. Sí, gracias por la acotación. Pero verdad, está la red de ensayo de larga duración de INTA, que tiene todo en la región, más que nada central, pero también en parte del NOA, del NEA, donde se ven muchos beneficios por un buen manejo en el mediano y largo plazo. Pero bueno, obviamente a veces son procesos que llevan su tiempo, 7, 8, 10 años en ver un beneficio real para la productividad. ¿Alguna pregunta más? Si no, bueno, cerramos el panel. ¿Allá? Ah. O también di otra pregunta. No sé si interpreté bien. La segunda opción sería a través de beneficiar las buenas prácticas agrícolas que algunas provincias están realizando. Hay iniciativas a nivel estatal y hay también iniciativas a nivel privado de distintos participantes en la cadena, desde los consumidores finales a, por ejemplo, en lo que tiene que ver con exportación de carne de calidad, o empresas de agroinsumos que hoy están pensando y están aportando un nivel diferencial a los productores. Macarudo. Bueno, si no hay otra pregunta más, creo que ya podríamos ir cerrando. Gracias a todos por participar.